el espacio del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEX de la UNAM, que ahora nos presenta pues esta circunstancia que viven muchos jóvenes, incluso niños pequeñitos, que están pues ya en una adicción hacia las nuevas tecnologías y sobre todo hacia redes sociales, esto que se conoce como los llamados tecnofármacos. Para ello vamos a hablar con el doctor Eloy Calo Calafón, quien ya se encuentra en videollamada y nos da mucho gusto recibirlo a el doctor integrante de este programa universitario que siempre nos traen temas tan importantes. Muy buenos días, doctor. Buenos días, estimada Nancy, y a tu estimada audiencia, ¿cómo están? Muy buenos días. Doctor, pues estamos viendo con mucha atención y además pues con interés, porque despierta interés saber que existe un tipo de adicción a el celular, a las plataformas, a los videojuegos. Pues ya se sabía, ¿no? Yo creo que se intuye cuando algún miembro de la familia pues pasa tantas horas frente a la pantalla, no se despega, incluso se enoja cuando se le conmina, por ejemplo, a la hora de la comida o hacer los deberes, las tareas, pues se intuye que se trata de una adicción, pero ahora ya se está haciendo investigación al respecto y sobre todo pues visibilizando que sí puede existir un tipo de adicción o dependencia a estas tecnologías, a las redes sociales, etcétera, porque también existe una reacción en el cuerpo, o sea, no es fortuito, no es solo porque nos guste mucho, sino que así como existe adicción a las drogas y esto es motivado por una reacción fisiológica en el cuerpo, un estímulo incluso cerebral, también existe un estímulo parecido con estas nuevas tecnologías, pues muy interesante y pues conocer su punto de vista, doctor, de estos nuevos estudios y también cómo podemos nosotros enfrentarnos a esta posibilidad de tener nosotros mismos o algún miembro de nuestra familia este tipo de adicciones. Claro que sí, Nancy. Mira, tenemos que comenzar definiendo por qué estamos hablando de tecnofármacos desde un estudio que hicimos en Tlatelolco Lab, que es el Laboratorio Digital para la Democracia del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. ¿Qué es un tecnofármaco? Pues un tecnofármaco es cualquier tecnología que motiva afectos y efectos en las personas. Afectos son sensaciones, percepciones o emociones, es decir, que deja algo en el interior de la subjetividad de las personas. Y efectos porque hace que las personas que utilizamos, que entramos en contacto con estas tecnologías, realicemos algo, dejemos una interacción, demos clic en algún contenido, dejemos un comentario, transmitamos algún mensaje, reaccionemos de algún modo ante lo que estamos recibiendo. Cuando hablamos de tecnologías, no estamos hablando que los tecnofármacos solamente sean plataformas de redes sociales o redes sociodigitales, sino que podemos entender como tecnofármacos infraestructuras, máquinas, diseños tecnológicos, algoritmos, interfaces o incluso modos de usar una tecnología que se vuelven altamente adictivos. Nosotros hemos utilizado la palabra tecnofármaco basado en un libro llamado Tecnofarmacología, ¿sí? Que es de Joshua Neves, Susana Pasonin, Alina Chia y Ravi Sundaram. Son unos académicos, un grupo de académicos del Reino Unido, de Canadá, de los Países Bajos, que se reunieron e hicieron este libro. Lo que hacemos nosotros en Tlatelolco Lab es pensar cómo los tecnofármacos se están convirtiendo en un problema fuerte, grave, sobre todo para las juventudes y en México en concreto. Y bueno, tecnofármaco viene de una palabra griega que es fármacon, que no es en sí droga ni medicina. Lo que quiere decir fármacon es cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier práctica que genere dependencia
que genere estímulos o, digamos, cierta ansiedad y por otro lado, cierto alivio o cierto sosiego, un placer momentáneo que, digamos, trae el descanso de la actividad adictiva, pero vuelve a estimularla y a motivarla en un corto plazo. Es decir, funciona a partir de intervalos de estímulo y de una respuesta afectiva y por lo tanto se vuelve altamente adictivo. Y doctor, preguntarle pues por esta parte que nos comenta, o sea, es muy efímero el estar bien, ¿no? O sea, por eso se vuelve una adicción o es algo constante que necesitamos estar viendo el teléfono, porque en cuanto lo dejamos de ver, empezamos con esta ansiedad, como si nos estuvieran retirando, pues, sí, el estímulo que nos hace sentir bien o que nos da paz, sosiego, y no estar ante la pantalla, pues nos genera lo contrario. Entonces es un momento muy efímero en el que nos sentimos bien. Así es, mira, Nancy, hay dos niveles de los aspectos adictivos o del enganche que operan los tecnofármacos. Un nivel está en la cuestión afectiva, es decir, lo emocional, lo sensorial al nivel del cuerpo. Un ejemplo muy, digamos, como plausible, muy directo de tecnofármaco es TikTok. Pensemos en la plataforma TikTok. Cuando vemos los videos, que son videos cortos, que son videos incesantes, que son videos que se presentan uno tras otro, estamos ante una plataforma que nos genera risa, sorpresa o incluso enojo o indignación cuando vemos algún video de nuestros opositores políticos o de alguna noticia que nos causa alguna respuesta afectiva de indignación o de enojo. Pero sea cual sea esta respuesta emotiva, esta estímulo emotivo nos genera la necesidad de una respuesta. Yo me enojo ante una noticia, quiero comentar, quiero compartir y decir qué barbaridad, este actor político, esta persona, cómo se le ocurre. Yo me río, lo quiero compartir para ganar amigos, para ser gracioso, para ser una persona divertida. Yo veo en algún video algo sorprendente o algo que me deja anonadado y lo quiero compartir para generar ese afecto en otros. Ese es un nivel, el nivel afectivo. Y hay otro nivel que es el nivel cultural. En el nivel cultural es qué significados o prácticas a nivel social nos generan estos tecnofármacos. Nos hacen sentir vigentes, enterados, activos políticamente, comprometidos con nuestras causas, nos hacen sentir populares, nos hacen sentir jóvenes, nos hacen sentir más entretenidos, más sociables. Por eso es que estos tecnofármacos son tan altamente adictivos y son tan importantes en nuestra sociedad y nuestra cultura, porque nos están afectando a nivel emocional, a nivel corporal, pero también a nivel cultural. Quien no participa de este tipo de dinámicas y de intercambios parece quedar fuera de hallar otras formas de comunicarse o de expresar su acción política o de expresar sus emociones y por eso se vuelven implican tanto a las personas y a las comunidades. Y doctor, también preguntarle cómo se puede enfrentar esta circunstancia, sobre todo porque pues sí pareciera algo muy personal, muy individual tener alguno de estos dos niveles de pues sí, de adicción, pero al final es un tema social porque pues los niños desde muy pequeños ya están pues muy adaptados a la tecnología. Yo he conocido pues algunos bebés, ¿no? De ni siquiera 2, 3 años que apenas pueden hablar, algunos de ellos ni siquiera han aprendido a hablar, pero ya saben manejar un teléfono, ya saben manejar una tableta, ellos mismos eligen las canciones que quieren pues estar escuchando porque desde muy temprana edad empiezan con estas tecnologías y al mismo tiempo pues las personas adultas mayores empiezan a ser relegadas o tienen que esforzarse para entrar en este mundo digital
digital o, como usted dice, de lo contrario quedan fuera. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a un tema que no es tan del todo individual, sino más bien colectivo? Porque entre todos también se ejerce esta presión sobre aquellos que no utilizan con tanta frecuencia las tecnologías o las redes sociales o están apartados de alguna red social y la gente les dice, ay, ¿cómo? O sea, pues ya estás obsoleto, ¿no? Prácticamente como si la persona estuviera totalmente fuera de la posibilidad de interactuar ya en la vida real si no interactúa en la vida digital. Así es, Nancy, lo que apuntas es completamente cierto. Tenemos que entender que hay muchos aspectos que hacen adictivas estas tecnologías, pero por las cuestiones de espacio de hoy quiero mencionar solo tres. Hay tres aspectos de diseño en estas mismas tecnologías que las vuelven adictivas. Uno es lo que se llama la lógica del loop o la repetición. El loop es que vemos contenidos una tras otro y la generación de contenidos podría no terminar en una plataforma, en un streaming de video, en un videojuego. O sea, siempre vamos a encontrar algo nuevo, nunca van a cesar los videos, las imágenes, las canciones, y esa oferta de contenido incesante genera que siempre va a haber alguna novedad. Otro aspecto de diseño es lo que se llama la lógica del reel o carrete, es decir, están estas tecnologías adaptadas para que estos nuevos contenidos que vemos de forma incesante también los encontremos de la forma más fácil posible. No es un menú difícil de seguir en las plataformas o en los servicios de, digamos, teleseries o de contenido pagado, sino que son carretes que se pueden encontrar los contenidos de la forma más simple posible y tienen fácil acceso. Y la tercera de las lógicas que generan la adicción es precisamente la capacidad de respuesta, que son contenidos a los que podemos dar reacciones, podemos compartir, podemos incluso guardar o para ver después en algunas plataformas y pasárselo a ciertas amistades. Entonces eso nos implica social y culturalmente. Sobre lo que comentas, nosotros en Tlatelolco Lab del PUET UNAM recomendamos que si bien es muy difícil salir de los tecnofármacos y no podemos cerrar nuestras cuentas de redes sociodigitales, no podemos no acceder a YouTube, sí podemos hacer un uso más crítico, más responsable, más autónomo de estas tecnologías. Podemos entrar a YouTube para ver Contralínea con Nancy Flores y con nuestro colega también Sosimo Camacho, pero no consumir un sinfín de videos y asumir que todo es verdad, asumir que todo eso está construyendo la verdad, ser más críticos con los contenidos que consumimos. Podemos entrar en TikTok y reír un rato, divertirnos, pero estar muy conscientes del tiempo que hemos consumido dentro de esa plataforma. En México y en Brasil se consumen cerca de 3 horas seguidas e ininterrumpidas en plataformas como TikTok. Es mucho tiempo hablando de una persona que tiene que tener otro tipo de actividades físicas, sociales, salir un rato a la calle. Y para los niños y los jóvenes, como bien mencionas, Nancy, pues recomendamos eso. Me parece que estas lógicas de diseño que yo les doy no son tan complejas. Podemos incluso hablar con nuestras infancias y juventudes y decirles, tú sabes cómo está diseñado eso, tú sabes que es adictivo, tú conoces qué está sucediendo cuando tú ves estos contenidos y formar conciencia de que necesitamos otros espacios de socialización. No podemos llevar una vida en donde la socialización solo sea a través de estas plataformas. Requerimos salir a la calle, el encuentro físico, la conversación, y para las personas que no somos tan niños ni tan jóvenes ya, la parte de la acción política, Nancy, es decir, tenemos que cuestionar que no toda nuestra dieta informativa o nuestras quejas o nuestro activismo lo podemos hacer en plataformas. Si bien ayudan y son entornos sociodigitales de protesta, de reunión y de democracia, también tenemos que buscar otros espacios, tenemos que salir a las calles, tenemos que tomar en el espacio público acción, tenemos que conocer cómo funciona la política para demandar a nuestras y nuestros gobernantes desde la acción directa, y no todo se puede limitar a los contenidos que consumimos en Internet.
Y doctor, pues siempre que se habla de las adicciones, pues se nos dice que uno por voluntad propia no puede salir de ellas, que necesitamos ayuda de terceros, de expertos, incluso psicólogos, psiquiatras o algún otro tipo de asistencia, ¿no? Como pudiera ser el caso de las personas que tienen un problema de alcoholismo, pues refugiarse en estos grupos como Alcohólicos Anónimos. En el caso de estas adicciones al mundo digital, que puede ser a una plataforma o puede ser a un videojuego o en algunos casos a una red social específica o a todos los contenidos que se nos presentan y pasar de una a otra plataforma y todo el tiempo estar ahí metidos en la pantalla, cómo desintoxicarnos. Es necesario en este caso también tener algún tipo de asistencia de expertos o nosotros mismos sí podemos hacernos conscientes y al mismo tiempo, en el caso de que sean menores de edad los que ya tienen un problema de esta naturaleza, solo con hablarles o solo con explicarles la situación se puede ir cambiando o si necesitaremos en algún momento pues también ir al psicólogo para que nos ayude. Mira, Nancy, en Tlatelolco Lab de Puets UNAM, nosotros nunca hemos tenido una postura desde el individualismo, es parte de nuestros valores del Puets. Si bien creemos que tomar conciencia, que charlar, que hacernos conscientes de nuestros propios consumos es indispensable, también nos alarma que no existen estructuras, que no existen instituciones, no existe en el sector salud, no existe desde el Estado un apoyo a, digamos, como regular o remediar también este tipo de dependencias. Si bien en la Secretaría de Salud hay un sistema de sellos, por ejemplo, para la comida, campañas para la alimentación, ¿por qué no se le pone atención a estos temas? Entonces, sí es verdad que tenemos que atendernos, que tenemos que conversar, pero también hay que demandar a nuestras instituciones que pongan atención en estos temas. No existe como tal tratamientos o no existen como tal clínicas o espacios, digamos, como especializados, terapéuticos en estos temas, pero si alguien ya está pasando demasiado tiempo en estas plataformas y se siente, digamos, adicto, solo quiero compartirles que es un esquema parecido al de la ludopatía, o sea, los tratamientos son parecidos a los de la adicción al juego. De hecho, estos espacios en la literatura de las y los expertos se les llama espacios ludificantes o espacios de ludificación, es decir, espacios de juego permanente, porque pareciera que todo es un juego, ¿no? Pelearse por cuestiones políticas, expresar preferencias personales, el disfraz, los retos, todo parece que es un juego 24/7. Ahora, volviendo al tema de las instituciones y de la regulación, una de las causas que tiene Tlatelolco Lab del Puets UNAM, y me permito hacer la recomendación, ustedes ya los han invitado a su espacio, a nuestros colegas que están en esta iniciativa, es el decálogo de derechos para las personas usuarias de redes sociodigitales. Estamos proponiendo desde Tlatelolco Lab 10 puntos para que se respete la autonomía, la privacidad, una vida libre de violencia, las infancias, porque estas grandes corporaciones que tienen estas plataformas no les está importando la salud mental de las y los usuarios, no les está importando el tiempo en pantalla, al contrario, incentivan el tiempo en pantalla porque de eso generan dinero y hacen circular publicidad, no les está importando la existencia de espionaje o la existencia de vigilancia nociva, no les está importando la violencia, los discursos de odio, de miedo y de desinformación. Todos estos problemas, aunque somos partidarios de que platiquen entre familiares, de que busquen ayuda con especialistas, de que hagan un uso consciente en lo individual, en lo personal, también demandamos que las instituciones y las grandes estructuras pues regulen a estas grandes corporaciones que forman parte de algo que hemos denominado en Tlatelolco Lab neuropoder o neurocapitalismo. Es un capitalismo que ya juega con nuestros mentes, nuestros afectos y nuestros cuerpos. Y me parece que eso requiere tanto soluciones en lo individual como soluciones al nivel del Estado. Y por eso, bueno, Tlatelolco Lab está empujando el decálogo de los derechos para personas usuarias de redes sociales y lo pueden encontrar en el sitio oficial del Puets UNAM, puets.unam.mx. Y por supuesto también este llamado a las autoridades de salud pública
pues a que pongan atención en este otro tipo de adicciones que también requiere de ayuda profesional. Finalmente, doctor, preguntarle pues qué herramientas tenemos al alcance inmediatas pues para hacernos de más información, además de este decálogo pues que también nos presenta un panorama acerca de que pues estos son negocios y entre más tiempo pasemos nosotros en pantalla, hay gente que gana y que gana muchísimo dinero y se están haciendo ricos a costa pues de nuestra falta de concentración, de quizá alejarnos de nuestros deberes, una pauperización de nuestra propia vida, pues hay siempre gente que gana. ¿Qué otras herramientas tendríamos además de este decálogo para comprender que al final pues también estos son negocios y hay alguien que gana y hay alguien que pierde y que nosotros pues no debemos de ser los que pierden porque pues en dónde quedaríamos, ¿no? Por supuesto, Nancy. Mira, Tlatelolco Lab de PUETS UNAM ha hecho un gran esfuerzo en materia de investigación para que el público en general, la audiencia que nos está escuchando, conozca qué hay detrás de las tecnologías digitales con un lenguaje sencillo, preciso. Si bien utilizamos términos especializados, siempre los explicamos, somos accesibles porque nosotros nos debemos a la divulgación e incidencia con la ciudadanía. No somos académicos, digamos, que nos guste no ser entendidos ni no llevar a los demás nuestras investigaciones. Pueden encontrar en el sitio web de Tlatelolco Lab, que acceden a él a través del sitio oficial del PUETS UNAM, que ya dijimos, puets.unam.mx. Muchos materiales, mi querida Nancy. Tenemos, por ejemplo, un reporte que es un librito, es un cuaderno de trabajo que se llama Facebook, Capitalismo y Democracia, Lecciones para México. Ahí se explica muy bien cómo opera Facebook, tanto en lo técnico, cómo extrae nuestros datos, cómo nos espía, cómo controla nuestras interacciones y cómo hace dinero con ello. Es un material que le explica a cualquier persona los riesgos de pasar todo el tiempo en estas plataformas y darles tanta información personal. Otro material que pueden ver nuestras queridas y queridos amigos es un programa de televisión de 1 hora de duración en donde el doctor Fernando Ruiz Morina, un querido colega que me ha acompañado en toda esta investigación sobre tecnofármacos y al que le debemos en gran parte estas reflexiones de hoy, y un servidor, conversamos con el doctor Francisco Barrón de Filosofía UNAM y con la TikToker Ana Errasti, y ambos, los cuatro, digamos, ahí tuvimos una conversación interesantísima sobre adicción a las tecnologías, producción de contenido, censura en redes sociodigitales. Ese es un programa que se llama Señal Tlatelolco Tecnofármacos. También lo pueden encontrar incluso en YouTube. Otro material que pueden encontrar es un hilo de Twitter que resume nuestro estudio sobre tecnofármacos y que está en el Twitter oficial del PUETS UNAM. Se llama, este es un material que también es un material de divulgación que se llama Tecnofármacos, Enganches, Afectos Sociodigitales. Entonces, tenemos mucho material y bueno, yo simplemente cerraría que nos contacten. Entren en contacto con PUETS UNAM a través de sus redes sociales, a través de sus correos electrónicos y con Tlatelolco Lab específicamente, y estamos para escucharles, para ayudarles, para brindarles más información y materiales o reportes, informes, si es que les interesa este tema de adicción, afectos en torno a la tecnología. Estamos para ayudarles, somos una comunidad abierta a la ciudadanía y nuestras investigaciones no serían nada sin la atención y apoyo de la ciudadanía.